Continuando con esta serie de modelos dentro de la estrategia de modelación progresiva, ahora vamos a discutir el modelo 3, correspondiente a el estudio de dos bloques unidos con una cuerda que se mueven en una mesa. La diferencia de este modelo 3 con respecto al 2 y al 1 es que vamos a cambiar de paradigma. Tanto en el modelo 1 como en el modelo 2 utilizamos directamente el paradigma de la segunda ley de Newton. Aquí lo que vamos a usar es el teorema trabajo-energía para las fuerzas disipativas. De nuevo aparece fricción entre la mesa y el bloque 1, pero ahora vamos a plantear y a resolver el problema con una estructura de ideas diferente. Lo voy a hacer de dos maneras diferentes. Al primero le voy a llamar método 1. Lo que aparece en la pantalla no es más que un diagrama del movimiento rígido de este sistema de dos bloques unidos por una cuerda y que pasan por una polea ideal. Noten ustedes que el bloque 1, lo que estoy poniendo explícitamente, son todas las fuerzas que están actuando sobre dicho bloque, su peso, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento y la reacción normal de la mesa sobre el bloque 1. De igual manera, el bloque 2, vamos a tener el peso del bloque 2 dirigido hacia abajo. Como en los casos del modelo 1 y 2, estamos suponiendo que el sistema se mueve rígidamente de izquierda a derecha. Y introducimos además dos cantidades. X va a ser el desplazamiento que sufra el bloque 1 a lo largo de la mesa. Y Y va a ser el movimiento en el eje vertical de la masa 2. Y son movimientos rígidos. Como el sistema se está moviendo de manera rígida, entonces es claro que la coordenada X y la coordenada Y son exactamente iguales. Como el problema demanda que resolvamos esta situación utilizando el teorema de trabajo-energía para las fuerzas disipativas, lo haremos explícitamente. ¿Esto qué significa? Pues nos dice el teorema que la energía va a ser igual al trabajo realizado por las fuerzas disipativas, que lo podemos ver aquí justamente. La diferencia de la energía final menos la energía inicial va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Noten ustedes que aparece un signo menos. Esto significa que hay un desgaste, hay una pérdida. La energía no se conserva, evidentemente. Con esta expresión lo ponemos de manera más explícita y decimos que el trabajo hecho únicamente por la fuerza disipativa, que es la fricción, es igual a la energía cinética y potencial al final menos la energía cinética y potencial al inicio. Explícitamente vemos que las tensiones no aparecen como en las discusiones hechas en el modelo 1 y 2. Esto es debido a que cuando usamos este teorema nos fijamos en todo el sistema, no hacemos un análisis por separado. Cuando hacemos entonces el análisis global de este sistema, las tensiones que aparecen en el interior de la cuerda son fuerzas internas y sabemos que las fuerzas internas no aparecen en la segunda ley de Newton, porque las fuerzas internas obedecen la tercera ley de Newton y se cancelan 2 a 2. Es decir, no aparecen dichas tensiones. Con la ecuación 1 voy ahora a poner explícitamente los valores tanto de las velocidades como las alturas para las situaciones mostradas en la figura. La velocidad 1 final no la conozco, la altura inicial es 0, etcétera, etcétera. Con esto, al simplificar, lo que obtengo es esta expresión.
Y esta expresión es una expresión de balance de energía, donde el lado izquierdo representa el trabajo disipativo hecho por la fuerza de rozamiento y del lado derecho la suma de la energía cinética y potencial de este sistema. Sabemos que el movimiento es rígido, por lo tanto X es igual a Y. Pero además sabemos que la velocidad del bloque 1 no es más que la derivada de la coordenada X con respecto al tiempo, que vamos a llamar X punto. Y para el bloque 2, la derivada de la coordenada Y con respecto al tiempo es la velocidad del bloque 2, que vamos a denotar como Y punto. Con estas consideraciones, la ecuación 2 se convertirá en esta expresión. Esta expresión la puedo agrupar factorizando adecuadamente como aparece en la ecuación 3 y donde x de t es el espacio recorrido por los dos bloques durante un cierto tiempo. Derivando esta ecuación obtenemos, y teniendo en cuenta que la reacción normal es el peso del bloque 1, obtenemos la aceleración. Es decir, esta expresión. Al derivar me va a quedar una X punto en el lado izquierdo y en el lado derecho de la ecuación que se simplifica. Al factorizar encontramos y despejar encontramos la aceleración. La ecuación 4 la reconocemos inmediatamente. Es la ecuación 4A del modelo 2. Y además le reconocemos otra cosa, que si hacemos que mu k valga 0, recuperamos el modelo 1. Por lo tanto, con esta visión del teorema trabajo-energía, hemos sido capaces de obtener las aceleraciones de los dos modelos vistos anteriormente. Es claro que con este modelo no podemos hallar la tensión de la cuerda, por lo que hemos discutido previamente. En la mecánica de Newton, la autointeracción no existe. Se cancelan 2 a 2, como lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, con esta aproximación y con este método estoy obteniendo la aceleración del sistema y recuperando los modelos 2 y 1. ¿Podemos obtener la tensión del sistema? Sí, lo vamos a hacer con lo que yo le llamo el modelo 2. De nuevo tengo la misma situación y pongo explícitamente la forma de la fuerza de rozamiento, que es una fuerza coulombica, el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Vuelvo a poner los bloques que se mueven rígidamente de izquierda a derecha, pero ahora pongo más cosas. Pongo una posición inicial que le llamo x1 y una posición final que le llamo x2. x1 vale 0 y x2 vale x. De igual manera, el movimiento rígido de arriba hacia abajo para el bloque 2 voy a tener una posición y1 que vale 0 y una posición y2 que es justamente lo que se desplaza. Este diagrama esquemático expresa cómo se mueve el sistema. Debido a que estamos suponiendo que el movimiento es completamente rígido, ¿sí?, el sistema se va a mover de izquierda a derecha y de nuevo tomamos en consideración que x es igual a y. En este tipo de método ya estoy poniendo explícitamente la presencia de la tensión de la cuerda. Ahora lo que voy a usar es directamente el teorema trabajo-energía y voy a calcular el trabajo para ir del punto A al punto B del primer bloque, que sería la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A. Procedemos a calcular las energías y los trabajos mecánicos para obtener las expresiones explícitas involucradas. Para el primer cuerpo de masa 1, ¿cuánto vale el trabajo? Pues el trabajo para ir de A a B del cuerpo 1 es esta suma de 4 integrales. Es decir, tengo que calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas involucradas, que son la fricción, la fuerza de reacción normal de la mesa sobre el bloque, la tensión de la cuerda y el peso debido al bloque.
y son integrales que van desde la posición inicial hasta la posición final. Noten ustedes que tenemos aquí expresiones en donde aparece el producto interno de las fuerzas involucradas por su desplazamiento. Esto es la forma explícita de expresar el trabajo mecánico como una integral de línea. Ya que tenemos esto, vamos a realizar justamente dichas integrales. En el caso de la fuerza de rozamiento, el ángulo formado entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento son 180 grados. El coseno de 180 grados vale -1. Para el caso del trabajo hecho por la reacción normal, el ángulo formado entre el desplazamiento y la normal son 90 grados y sabemos que el coseno de 90 es 0. Para el caso de la tensión de la cuerda, la tensión y el desplazamiento son paralelos, por lo tanto el ángulo vale 0 grados y su coseno vale 1. En el caso del peso y el desplazamiento, el ángulo formado entre ellos es de 270 grados y el coseno vale 0. Simplificando, obtenemos esto que está aquí. Me dice esta expresión que el trabajo va a ser igual al trabajo hecho por el rozamiento y la tensión, y esto tendrá que ser igual, utilizando la ecuación 1, a esta expresión. Por lo tanto, finalmente obtengo que el trabajo realizado por el bloque 1 para ir de A a B es justamente esta expresión, la tensión menos el peso por la fricción y por el desplazamiento. Y le voy a llamar ecuación 2. Esta es la primera parte del cálculo. Para el cuerpo 1, ahora voy a calcular la energía cinética, que es la diferencia de la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Por lo tanto, el incremento de la energía cinética para el cuerpo 1 es la mitad de la masa por su velocidad al cuadrado. Igualando las expresiones 2 y 3 por el teorema trabajo-energía, que es esto que está aquí, obtengo finalmente la expresión 4 que me liga el trabajo con la energía cinética del sistema. Esta discusión ha sido para el cuerpo 1. Voy a hacer a continuación una discusión exactamente igual, pero para el cuerpo 2. De nuevo tengo el trabajo para ir de 1 a 2 como la suma de 4 trabajos, el de la tensión, el del peso 2, de 2 trabajos. Por lo tanto, tengo que la tensión por su desplazamiento, el ángulo formado son 180 grados, por lo tanto esto es -1, y el desplazamiento de y el peso es 0 grados, por lo tanto su coseno vale 1. Luego entonces, sabiendo que y es igual a x por el desplazamiento rígido, obtengo que el trabajo es igual a esta expresión. Notemos que el desplazamiento del cuerpo x es igual a y que la tensión en la cuerda es la misma en el cuerpo A, pues la cuerda es ideal y la polea también lo es decir, no tienen masa. Calculando la energía cinética del sistema como la energía cinética final menos la inicial, obtenemos que la energía cinética del cuerpo 2 es la mitad de la masa 2 por su velocidad elevado al cuadrado. Igualando las expresiones 5 y 6, obtenemos el teorema trabajo-energía dándome la ecuación 7. Con esta expresión vamos a hacer lo siguiente. Sumando miembro a miembro la ecuación 4 y la ecuación 7, ustedes observan que las tensiones desaparecen. Esto es debido a que obviamente son fuerzas internas y obedecen la tercera ley de Newton, por lo tanto se cancelan. Pero de esta expresión obtengo esto que está aquí. Y de esta expresión obtengo una nueva relación. He sido capaz de obtener la velocidad del sistema como función del desplazamiento. Y aquí tenemos sendas gráficas de velocidad contra el desplazamiento para diferentes valores del parámetro de rozamiento. Va como la raíz cuadrada de este factor constante que tiene que ver con la masa 1, la masa 2 y la fuerza de rozamiento,
la constante de la gravitación terrestre y el desplazamiento. Note usted que la velocidad es función de la posición. Esta es una expresión que no habíamos encontrado antes. ¿Cómo puedo ligar ahora esta expresión con lo que hemos visto en los otros modelos? Vamos a calcular la aceleración del sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Sabemos que la aceleración es la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo, pero la velocidad que hemos obtenido es función de la posición. Bueno, pues recordemos que existe en cálculo la famosa regla de la cadena. Y entonces decimos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la derivada del vector velocidad con respecto de la posición por la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Pero dx en dt es la velocidad. Por lo tanto, la aceleración es esta expresión. Y observen ustedes que esto lo conozco y esto lo tengo que calcular. Lo hacemos. Aplico directamente la ecuación 9 usando la 8 y tenemos esto de aquí, que la aceleración va a ser la velocidad, la que obtuvimos hace un momento, por la derivada con respecto del tiempo de la velocidad. Hacemos las operaciones, vemos que hay cosas que se cancelan, cosas que se simplifican, por ejemplo, la derivada de x con respecto de x, etc. Voilà, obtenemos la expresión de la aceleración. Como pueden ustedes apreciar, la ecuación 10 es exactamente igual a la ecuación 6 del modelo 2. Y más aún, si el coeficiente de rozamiento es 0, obtenemos la aceleración propia del modelo 1. Por lo tanto, con este esquema del teorema trabajo-energía y conservación de la energía, somos capaces de recuperar los modelos 2 y 1. ¿Qué pasa con la tensión? ¿Somos capaces de obtenerla? Bueno, pongamos la ecuación 8 en la 4. Eso significa, pongamos la aceleración, la expresión para la velocidad aquí. Elevo al cuadrado, simplifico y saco factor común, factorizo, simplifico las cosas que se puedan simplificar y obtengo la expresión de la tensión. Esta expresión ya la habíamos encontrado, es la ecuación 7 del modelo 2. Y más aún, si el coeficiente de rozamiento mu k es 0, recuperamos la tensión obtenida en el modelo 1. Hemos sido capaces, mediante la introducción del teorema trabajo-energía, de obtener las ecuaciones 8, 10 y 11 que nos permiten obtener la velocidad, la tensión y la aceleración. Y tendiendo adecuadamente los límites, cuando mu k es igual a 0, recuperamos respectivamente las expresiones dinámicas del modelo 1 y del modelo 2. Es decir, este modelo que incluye rozamiento, cuando quitamos el rozamiento, recuperamos todo lo que vimos en el modelo 1. Lo que pongo a continuación, este es un ejemplo extraído, es el mismo ejemplo extraído de un libro muy popular en ingeniería, cuyo desarrollo es este que está aquí. A mí en lo particular me parece un desarrollo muy poco claro. Creo que los estudiantes no alcanzan a entender a profundidad, a diferencia de lo que hemos hecho aquí. Pueden ustedes comparar la forma en la que hace este libro de texto contra lo que hacemos nosotros, pero creemos que nuestra forma de resolver el problema es mucho mejor. Muchas gracias por su atención.